saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Los medios de comunicación, y en especial la televisión, tienen una importante penetración social, desde los discursos, los relatos, además porque posibilitan acercarse a la cotidianidad, a identificarse con el otro y sus realidades. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia pretende reflexionar sobre si las diferentes formas de pensar tienen espacio y eco en los medios. Al Comité Defensor del Televidente se le ocurre hablar del tema de diferentes formas de pensar, porque hacíamos una reflexión sobre la diversidad y veíamos cómo la diversidad siempre estaba enmarcada en diversidad étnica, pero existen los conglomerados sociales y culturales diferentes formas de pensar que hacen que haya sociedades diversas y complementarias. Todas las épocas y todos los años en la historia del mundo nos permiten ver cómo se van imponiendo modas, y esas modas muchas veces pueden convertirse en modos de pensamiento o viceversa, formas de pensar que se van instaurando como modas y que van generando procesos de pensamiento y de relacionamiento social muy particulares. Así se han generado grandes procesos y grandes cambios en el mundo, revoluciones industriales como las que tuvimos en Francia, o modos de pensamiento como digamos el hipismo, que generó y marcó una generación y transformó también muchos modos de pensar en el mundo. Y así cada generación, cada modo de pensar y cada sociedad va teniendo diferentes maneras de verse y de ver el mundo. Saberte ver. Los medios de comunicación mantienen a la sociedad informada. Pero, ¿hasta qué punto existe un periodismo abierto a la diversidad de opiniones o encontramos diálogos que enriquezcan la diversidad de pensamiento, y si esta pluralidad debe estar o no marcada? Desde la academia y con un realizador de Teleantioquia discutimos este tema. Son mi familia, prefiero estar aquí que en mi casa. Hay quienes dedican parte de su vida a servir por el bienestar de los demás. Porque soy una convencida que el amor sana. Sí, me alegra muchísimo conocerlo, ¿yo? Hoy en Recorridos, cuidando a otros. Desde hace 28 años el Hospital Pablo Tobón Uribe cuenta con el programa de Damas Voluntarias, mujeres que donan su tiempo a acompañar y cuidar a los pacientes. Bueno, Beatriz, ¿qué es ser dama voluntaria? Ser dama voluntaria, Daisy, es entregar el tiempo que tenemos para acompañar a los pacientes y acompañar los familiares que se encuentran solos en el hospital y también acompañados, pero que necesitan de nosotros para distraerse y pensar en otras cosas, que no sea su enfermedad o que no sea su duelo. Eso es básicamente ser voluntaria y tener todo el amor para entregar y para dar. Lo que pasa es que, vea, se ha vuelto un cliché el término inclusión, entonces ahora se llama inclusión, que el afrodescendiente o el negro, el blanco, el rubio, el verdecito, el indígena, eso es una manera de inclusión. Se ha vuelto un cliché que es inclusión lingüística, ¿cierto?
con el asunto de género, pero esas no son verdaderas inclusiones. Digamos, dentro de los negros, blancos, azules y mujeres y hombres, hay gente que la deben incluir más que por su condición fisiológica o sexual, porque piensan, porque trabajan o porque no trabajan, porque tienen derechos, porque son parte de una lucha popular, porque tienen una cosa que se llama la resistencia en los barrios, en los campos, en las ciudades. Entonces yo creo que esa es la verdadera inclusión, que el medio muestre la diversidad de pensamiento, la diversidad que tiene que ver con los cuestionamientos frente a la realidad. Eso es lo que yo llamaría una auténtica y genuina inclusión en los medios de comunicación de todos, sobre todo los que piensen mal, en el sentido de que cuando se piensa mal es cuando se está cuestionando el Estado. Es muy difícil no expresar la diferencia en un país como Colombia, que es tan diverso. O sea, Colombia, uno sale a la calle y se encuentra con todo tipo de personas y todo tipo de seres. Se encuentra con mucha variedad de situaciones. Entonces yo creo que es darle un poquito de cabida a cada discurso dentro de la esfera pública para que en ella tengan como validez. Hablamos mucho de lo hegemónico, pero lo hegemónico también hay que romperlo un poco, no simplemente que los mestizos paisas tengamos siempre la palabra, sino que dentro de ese ámbito que se llama Antioquia encontramos una gran diversidad y que también hay otras expresiones más allá de lo que llamamos lo hegemónico, lo paisa. Entonces es darle un poco la palabra a ellos y encontrar riqueza en esa palabra. Se encuentra una nueva cultura o una cultura que siempre ha existido pero que empieza a ser nueva para nosotros porque apenas la estamos conociendo. Entonces eso es rico, aprender. Yo creo que lo mejor para entender un poco la diversidad es abrir los oídos y dejarse permear y empezar a romper los prejuicios, esos prejuicios que se han establecido y que condenan al negro a ser malo, al indígena a ser bruto, al LGTBI a ser depravado, todos esos prejuicios que hay que romperlos un poco para encontrar los verdaderos seres y poder armonizar una sociedad. Ese es el principio de la construcción de la paz. Creo que la evolución de la sociedad, complementado con la legislación, porque hay unas nuevas leyes que facilitan el acceso a los medios, más el desarrollo tecnológico, ha permitido a que los medios amplíen la mirada y que la sociedad se pueda ver reflejada, sienta que hay oportunidades de participar y que se participa desde lo que se es. Hay que insistirle a la gente que se organice en organizaciones cívicas, culturales, comunitarias, religiosas, de lo que sea, pero es muy importante resaltar ese principio de pertenencia que reafirma también la identidad y que desde esa identidad se pueda participar en debates, en la gestión de lo público, en eventos, para que la gente sienta que la ciudadanía es una forma de integración con los otros para sentirse útil, pero también para ser útil a la sociedad. Y hoy esa convergencia tecnológica permite que haya mucha participación en ese sentido. A ver, el asunto de la inclusión pues es un derecho, es uno de los derechos fundamentales, de los derechos del hombre, del ciudadano, y los medios de comunicación pues deben propender precisamente por no ser tan sesgados, ¿cierto? Y darle entonces visibilidad a todas las ideas, a todos los pensamientos, a todas las posibilidades que tiene el ser humano de ser distinto, a la disidencia. Creo que los medios de comunicación casi nunca le dan espacio a la gente que está en contra del poder establecido, que está en contra de lo que se llama el establishment, y más bien se han vuelto lamentablemente como unos promotores de lo oficial, de la imagen oficial y de lo que yo llamo entonces no periodismo, sino más bien es un irse hacia atrás con la propaganda. Entonces creo que los medios sí deberían, como éticamente hablando, pues darle la posibilidad a la gente también de que se exprese, la gente que nunca aparece en los medios y que tienen otras formas de pensamiento y de acción.
creo que esa esquematización hace más daño. La vida natural fluye libremente, la sociedad fluye libremente, la gente no lleva una pancarta en la espalda ni en la frente diciendo yo soy esto, yo soy aquello. Simplemente la gente vive, transcurre, comparte con más personas en la vida cotidiana, porque los medios deben reflejar esa realidad así. Ya la conclusión la saca el televidente o la saca el lector en cada caso, ver si hay esa inclusión o si hay el reconocimiento de esas diferencias y de esa diversidad, pero no esquematizarlo tanto. En un primer momento pudo ser necesario en el tema de la mujer, cuando se buscaba que hubiera una igualdad de género, pero hoy en día que ya tenemos claro el tema, que ya tenemos claro clara la necesidad, la vida debe ser más natural y sin más condicionamiento. Eso al comienzo era como complejo, ¿cierto? Uno decía, bueno, tenemos que hacer un programa sobre las minorías de Antioquia, ¿cómo lo vamos a hacer? Y poco investigando y encontrando vimos que es infinito, o sea, cada minoría es un universo y como universo que contiene una gran variedad de problemáticas y temáticas que son deliciosas de abordar. Por decirte algo, si uno va a abordar lo afro, pues tiene lo de la comida, tiene lo de la danza, tiene lo del canto, tiene lo del pensamiento afro que pocas veces se desarrolla pero que es importante, lo del pensamiento afro rural, lo del pensamiento afro urbano. En fin, ahí las expresiones se multiplican en la medida que vos penetrás. Si siempre te quedas desde afuera, vas muy limitado o muy proyectado como predeterminado, por decirlo así. Pero si vos te involucras en la investigación, se van abriendo las puertas de cada temática étnica. Nuestra TV. Saber TV. En el ejercicio del periodismo y en la sociedad, ¿hay conciencia de respetar las distintas voces? ¿Qué contribución hacen los medios desde las diferentes formas de expresión para promover la humanización de las relaciones sociales? Esta es la opinión de César Jaramillo, televidente, comunicador y estudiante de historia, quien desde su experiencia con el trabajo social y comunitario es crítico sobre este tema. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor. Viento del alba, llévame a tu altar. Madre tierra, vuelvo a tu hogar. En este lugar, en este lugar. Agua vital, purifícame. La diferencia se refiere a las formas como el ser humano se relaciona con la realidad y que en cada ser humano es de una forma particular, es de su construcción de conciencia. Entonces, cuando el ser humano reconoce que el otro tiene otra forma de relacionarse de su experiencia con la realidad, tiene otra forma de construcción de conocimiento, entonces ya podemos hablar de diferencia y hablamos de esas distancias en las que hay que generar diálogo, en las que tenemos que garantizar un encuentro de saberes en la práctica. Precisamente ahí hablamos de los medios y eso probablemente sea más fácil de identificar en los medios comunitarios, en los medios populares, que buscan precisamente que la construcción de lo público, de lo político, sea en ese encuentro de ideas y en ese encuentro de formas de estructurar la realidad entre personas. En los medios de comunicación masivos, en los medios de comunicación institucionales, ello es probablemente una falencia, porque en esa búsqueda de reconocimiento de la particularidad de las personas, muchas veces se cae en lo homogéneo, en identificar que la construcción de pensamiento es un proceso lineal, más no que es una cuestión de picos cambiantes
de formas de saber y de practicar en la cotidianidad muy diversas. El medio de comunicación debe pensarse desde su compromiso con la construcción de lo público y lo político. Es decir, que las diferencias sean la garantía de la construcción de una política que lleve a decisiones donde todos participen, donde todos se encuentren, donde todos dialoguen. Pero ello simplemente puede surgir cuando existe ese conocimiento y visibilización del otro como actor social. Es decir, cuando las personas logran escuchar en la otra persona, escuchar en la diferencia el reflejo de una experiencia de la realidad muy particular y que el encuentro de esas realidades es lo que forman lo público. Entonces, el medio de comunicación, cuando entiende ese compromiso, cuando se piensa desde la necesidad de una opinión pública diversa, es garantía de que las decisiones se van a tomar de forma deliberada, que no va a existir, digamos, una tiranía en la decisión de lo público, y ahí es cuando hablamos de la construcción, en la construcción desde la diferencia de unos saberes colectivos que aportan a un bien que va a ser, digamos, producto de un consenso, producto de esa conciencia plural y diversa. Lo primero, y uno diría lo más fundamental, es comprender que la memoria no es construcción de una sola persona, que la memoria es el encuentro de experiencias, es la construcción de conocimiento que surge del procesamiento de una información y luego de cotejarlo con la experiencia. Eso es la memoria, y la memoria es, digamos, la base sobre la que hay que construir diálogo en la diversidad. La memoria es diversa, pero podemos llegar a una memoria que no sea total, pero que sí sea construida desde la particularidad. Entonces, digamos, en lo comunitario eso es lo importante. En lo comunitario se viene dando una lectura muy interesante de la necesidad de trabajar con el otro, es decir, fortalecimiento del trabajo en red. No desde lo formal, no desde la imposición, sino desde las iniciativas propias de las organizaciones, de los colectivos, de los grupos humanos, que precisamente surgen como un encuentro de necesidades, un encuentro de diversas percepciones e interpretaciones de la realidad para un objetivo común. Y eso ya va creciendo en escala para lograr procesos más fuertes. En los canales regionales y públicos sobre todo es clara la definición de hablar de una sociedad y de las culturas y de los modos de pensar en todos sus aspectos. Es deber, digamos, de la televisión pública y sobre todo de Teleantioquia hacer un paneo por todas las comunidades de Antioquia, mirar cómo se expresan, cómo están pensando, qué diferencias hay entre una y otra, pero no solamente, digamos, sectorizarlo por regiones, sino también por generaciones, por movimientos sociales, por movimientos culturales, por movimientos artísticos que permiten tener un panorama de la diversidad social y cultural que tenemos en la región. Nuestra ¿Cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación? ¿Cuál es el impacto y la trascendencia mediática de la información en la vida diaria, sumándole el éxito y crecimiento de Internet que permite mayor participación para cuando se evidencie la vulneración de algún derecho, discriminación por las diferentes formas de pensar o manipulación del medio? Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Ay, bebé precioso. Hermana, mi nombre es Plinio Cansarí y vinimos con la compañía del departamento del Chocó. Ay, siéntese. Nosotros somos del pueblo en Benachamí, de la comunidad del 20, y entonces como de allá de ese departamento nos mandan acá al tercer nivel. Entonces el niño como tenía bronquiolitis, y entonces por eso llegamos al Hospital San Vicente, y de ahí ya nos dieron de alta. Entonces hemos llegado aquí para que la comunidad de la Santa Laura nos den un albergue para nosotros. Bienvenidos, con mucho gusto. Enseguida les muestro la habitación.
Demos el colchón. No, yo creo que, a ver, hay un facilismo de todas maneras en los medios de comunicación, que es más que la investigación, irse con los clichés, ¿cierto? El cliché, los eufemismos, las frases hechas. Yo creo que falta una búsqueda profunda en el lenguaje, en las maneras de decir, de mostrar, y eso también es inclusión, ¿cierto? Porque es que uno no se puede quedar solamente en la cosa como medio superficial y light, farandulera del lenguaje y de las imágenes, sino que hay que ahondar, ¿cierto? Y cuando digo ahondar es incluir métodos investigativos que den la posibilidad de revelar, de desenmascarar, y ahí sí podemos incluir cuando se desenmascara, cuando se denuncia, cuando se conocen los procesos del contexto, o sea, las causas de los fenómenos, ahí ya estamos incluyendo. Esa es otra forma de participar. Nosotros, como sociedad civil, como ciudadanos comunes y corriente, hacemos el control social del gobierno y hacemos el control social de los medios. Esa es una buena forma de participar y de contribuir a esa mejor sociedad, que los medios mejoren y llamar la atención sin arrogancia y sin estigmatizar, simplemente haciendo ver qué se puede mejorar para que todos podamos disfrutar de una mejor televisión y unos mejores medios y la sociedad pueda ser mejor cada día, desde la exigencia de cada uno. Voces que Suman lo concebimos con una característica muy especial, y es que no tuviera la mediación de un periodista, sino que fuera la voz directa de los personajes hablando sus propios temas, comunicándonos sus problemáticas en la cotidianidad de vida que tienen en la ciudad de Medellín o en el departamento de Antioquia. Entonces ellos ven que es su propia voz, su propio discurso, el que siempre se está sacando en el medio, no intervenido por un periodista. El Estado debe facilitar que haya una promoción de esas prácticas, es decir, no forzar el trabajo en red, no forzar el trabajo colectivo, el trabajo con el otro, sino primero reconocerlo como valioso, reconocerlo como la base de la democracia participativa y reconocer que la movilización ciudadana no es un fin, que ese precisamente es un problema que cae en los medios. Creer que la movilización es un fin cuando la movilización ciudadana y la participación es un medio para llegar a decisiones que impacten de verdad las dinámicas territoriales particulares en cada comuna, en cada comunidad, en ese habitar el territorio y en ese vivir vivir desde la percepción del otro como ser activo y como ser que hace parte de mi vida también y no es una exterioridad ajena. Claro, porque es que lo que yo digo es que el asunto se ha vuelto es que hay unos que informan y otros que recibimos la información. Uno, por ejemplo, en los medios que se llaman comunitarios, pero es al contrario, la gente produce lo que le interesa producir, mostrar a su propio entorno, mostrar las necesidades, las soluciones a esas necesidades, hacerse visibles, porque los medios no los tienen en cuenta. Entonces yo creo que ahí es donde la gente también a los medios les debe exigir, los debe boicotear, es que no tenemos esa capacidad. Yo hoy voy a apagar el televisor o no voy a sintonizar noticieros, no voy a comprar el periódico tan perversamente mal escrito, no voy a escuchar la radio. Eso es una manera, lo que se llamaría el quinto poder, ¿cierto? El quinto poder que ya es el poder ciudadano, el poder de convocatoria que tiene la gente para hacer caso omiso de los medios de comunicación. En medio del ruido de las grandes urbes, el silencio también hace parte de nuestro día a día. Pero que no haya sonido alguno no quiere decir que no haya una alternativa de comunicación. Yo nunca he sentido ningún ruido, nada, cero. He sentido vibraciones y eso me llega a mí, eso sí las he podido percibir. Yo quiero que en la toma solo ocurra eso y no haya... En recorridos sin ruido. Una persona sorda es aquella que es incapaz o tiene problemas para escuchar. Gracias al lenguaje de señas, la comunidad sorda puede establecer un canal de comunicación con su entorno social y no ser invisibles ante la sociedad. Hola, John Mario. ¿Dónde está Roberto?
Ok, gracias. A mí Teleantioquia me gusta porque se enfoca en la cultura paisa, se enfoca en la educación principalmente. Es un canal muy regionalista y eso es lo que más me gusta de Teleantioquia, que pues que nos sentimos retratados en nuestra cultura paisa, pues que nos sentimos orgullosos al ver Teleantioquia. Pues y siempre desde su fundación en el 85, siempre ha demostrado como un cierto grado de regionalismo, de amor por la región que es Antioquia. Y pues y gracias a Teleantioquia estamos logrando Antioquia la más educada. Algo que yo aprecio mucho de Teleantioquia es que resalte los deportes y no solamente el fútbol, como lo hacen muchos canales nacionales. Resalta mucho los resultados de otros deportes, el ciclismo, bueno, entre otros. La verdad es que me gusta que hablen de Medellín, que hablen de Antioquia. Las noticias de Teleantioquia le gustan también a toda mi familia, porque son como las únicas noticias que tienen una profundización amplia en la población, o sea, no miran los temas tan superficialmente y hablan de cosas que los otros canales no hablan, como por ejemplo la creación de parques, el avance que va teniendo Antioquia, los presupuestos, etc. La posibilidad de que existan diferentes formas de expresión a través de los medios de comunicación tiene varios elementos que hemos mencionado durante este contenido: la inclusión y la diversidad. Esto enmarcado en la importancia de que se difunda sobre todo en un canal público la diferencia de pensamiento y en aportar a generar una cultura natural de reconocerla. Saberte ver,